vamos a llevar a cabo la creación de un programa que va a manejar un fichero donde almacenaremos los datos de un grupo de estudiantes. Ese fichero va a ser empleado para recuperar esa información y con ella poder llevar a cabo un pase de lista. El pase de lista, después de haber sido efectuado, debería poderse almacenar en un archivo de texto para que quede ahí como una evidencia. Entonces, vamos a estar trabajando con librería IOStream y FStream para el manejo de entrada y salida estándar para ficheros. Yomanib por ahí nos va a servir para ZW para poder hacer un espaciado entre columnas, eso ya para la salida. Y nuestra librería estudiante.h. Entonces, comenzaríamos con nuestra main return 0. Y en este primer bloque nosotros vamos a llevar a cabo lo siguiente. Vamos nuestro mensaje de bienvenida y crearemos una variable fstream que llamaremos file grupo. También una cadena y un contador que estaremos inicializando en -1. Se intentará abrir el archivo llamado grupo.txt para lectura. Si no existiera, lo que se va a hacer es crearlo en modo append y vamos a inicializar el contador en 0 porque pues, evidentemente no hay ningún estudiante ahí. Si llegara a existir, vamos a ir recorriendo el archivo mientras no lleguemos al final de archivo o al EOF, haciendo 3 lecturas, porque vamos a estar manejando cada registro como 3 líneas con salto de línea. La primera pues era la matrícula, luego los nombres y luego el apellido. Y vamos a tener entonces, después de hacer esas 3 lecturas, un contador más. Hay otra forma, se va a mostrar más adelante, pero esta funciona también. Y se estará cerrando el vínculo mediante close. Esto acaba con lo siguiente. Evaluamos el contador. Si no existiera contador, nos diría que el grupo está vacío, grupo TXT está vacío y que se solicitaría que se agreguen estudiantes. En caso de encontrar al menos uno, nos va a decir el registro de estudiantes encontrados test, tanto. 1, 2, 4 los que hayan presentes. Entonces, después de que se hizo esta parte que vendría siendo el inicio del programa, vamos a tener lo siguiente. Un do while. Este while va a ser ejecutado pues mientras la opción que elija el usuario sea distinta de 0. Ese es el requisito con el que vamos a parar, a detener el bucle y vamos a añadirle por ahí un system pause por si se accedido a través del punto exe. No se cierre de repente cuando el usuario diga finalizar, sino que diga oprima un botón para que se cierre la aplicación. Es simplemente una especie de cordialidad por ahí. Y el do, lo primero que va a mostrar pues es el menú. Entonces en nuestro menú vamos a presentar opción 1, pase de lista, opción 2, agregar un estudiante, opción 0, finalizar el programa. Y luego entonces se solicita la opción que se está eligiendo. Como es un entero lo que estamos trabajando y esto va a entrar en un bucle, lo recomendable es que ese enter que queda flotando en el flujo, porque nada más se toman los dígitos, que sea absorbido mediante el ignore. Y bien, vamos a realizar ya las acciones con base a lo que el usuario haya elegido. En este caso, pues tendríamos
el case 1, que es el pase de lista como tal, y estaríamos también teniendo un case 2. Se lo voy a correr un poco más para que se vea que está contenido en el switch. Entonces aquí me está haciendo falta exactamente el finalizador del switch. También vamos a tener un case 2 que este va a aplicar cuando se busque agregar al estudiante. Por consiguiente tiene pues su propio break. Uno de los detalles cuando manejamos switch case es el ámbito. A veces nos va a marcar error cuando se definan variables al interior de los case. Por lo tanto es que se añade estas llaves para que se pueda gestionar de una forma o conveniente lo que es el ámbito dentro del case cuando se manejen variables. Bueno, ¿qué hay aquí? Nosotros necesitamos, primero que nada, actualizar la cantidad de estudiantes, pero voy a empezar con el case 2. ¿Por qué? Porque pues para poder hacer el pase de lista necesitaría estar trabajando con estudiante. Entonces voy a llenar primero lo que viene siendo agregar estudiante. En este tenemos que primero vamos a solicitar los datos. Aquí no hay mucha ciencia. Vamos a tener un string, valor cadena, vamos a crear un estudiante y se va a pedir la matrícula, se va a pedir sus nombres, sus apellidos y después de que ha sido introducido lo vamos a hacer la persistencia. Esto simplemente es abrir el archivo grupo en modo append y insertar al fondo los 3 datos que estamos almacenando de cada uno de los estudiantes. Y una vez que esto se ha ejecutado, ahí se cierra. Eso es todo lo que estaríamos requiriendo para agregar un estudiante a grupo TXT. Entonces, para el pase de lista, pues tendríamos primero que nada que comprobar que hay al menos estudiantes. En caso de que no hubieran, pues no vamos a poder pasar lista a 0 estudiantes. No tiene sentido. Entonces vamos a llevar a cabo otra vez la actualización de cuántos registros encontramos. Iniciamos con -1, abrimos el archivo y empezamos a leer hasta llegar al EOF y actualizamos el contador. Y entonces estaríamos posiblemente listos para el pase de lista. ¿Qué tenemos que cumplir? Pues obviamente que el contador sea mayor que 0. Si no llegara a ser mayor que 0, pues tenemos un problema que le vamos a comunicar al usuario. Es decir, no hay estudiantes registrados. Ya él tendrá que volver a presentarse en el menú y elegir la opción de cargar un estudiante al sistema. Bueno, dado que el contador es más que 0, lo primero que vamos a hacer es hacer uso de algo que ya se aprendió en el semestre anterior. Esto es la generación de un registro. ¿Cómo vamos a generar este arreglo? Tenemos grupo y vamos a inicializarlo con contador. Si hay 4 estudiantes, vamos a tener este arreglo de 4 espacios. Si hubieran 30 estudiantes, vamos a tener este arreglo de 30 espacios. Así es como vamos a recuperar toda esa información y poder cargarla, o mejor dicho, pasarla de la memoria secundaria, que es el archivo de disco, a la memoria principal, que es un arreglo. Y bien, abriríamos en modo de lectura el grupo TXT y tantos como hayamos encontrado en contador, iremos haciendo la lectura y al mismo tiempo estaremos haciendo la asignación
Vemos que primero pues, se inicia en 0, a la posición 0 se le asigna matrícula, nombre y apellido. Avanza y entonces a la posición 1 se le asigna matrícula, nombres, apellidos. Y luego así hasta llegar al último elemento o al último estudiante. Entonces acabaría este bucle y se cerraría el archivo. Ya con esto habríamos cargado a memoria nuestros estudiantes. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a crear el archivo de pase de lista. Esto también no es muy complejo, pero para poder dar esta variedad tendríamos nosotros que pedirle al usuario que ingrese el nombre, y esto es lo que vamos a hacer. Fstring archivo, string nombre de archivo, ingrese el nombre del archivo para el pase de lista. Se recomienda año, mes y día. Entonces se estaría colocando, por ejemplo, 2022, 05 por ser mayo, y 15, 16, 17, de acuerdo al día que se esté pasando. Se puede añadir más contenido a este título de archivo, por supuesto que sí, pero aparece esta recomendación. Por ejemplo, puede decirse si es al cuarto B, al séptimo B, o si es programación orientada a objetos al grupo segundo A. Eso es parte del título que puede llevar. Y una vez que se lea, se le añade el .txt, porque si el usuario no le añade esa extensión, podría quedar inaccesible los datos ahí contenidos. Entonces, como sabemos que de entrada no existe ese archivo, le vamos a dar out. Si llegara a existir, por ejemplo, que ya exista y esta persona que sea el usuario que insista en querer utilizar un archivo ya existente, pues se estaría sobreescribiendo mediante el out. Bueno, sigue el pase de lista. Este pase de lista, pues no es otra cosa que indicar a estudiante por estudiante si está presente o no. Entonces aquí se hace dos líneas de recomendación. Indicar con P si está presente o indicar con F si está faltando el estudiante. Y le hacemos todavía un plus. Se va a aplicar presente por default, por omisión, si en lugar de poner la P simplemente oprime Enter. Esto acelera todavía más el pase de lista, como lo vamos a ver en un rato más. Y arrancamos con el for, desde 0 hasta la cantidad de estudiantes que estén registrados. Vamos a leer los nombres, los apellidos, y le vamos a añadir aquí un pequeño mensaje que sea presente P, falta P, o simplemente para no ocupar demasiado espacio, simplemente le ponemos status, que nos indique el estatus en el que se encuentra el estudiante, presente o no. De todas formas, en el título ya se le dijo si es P o si es F. Si es P, la asistencia se pone a true. Si es F, la asistencia se pone a false. Y cualquier otra tecla, y este es un detalle, si oprime A, si oprime X, si oprime K, nosotros estaríamos marcando la asistencia como true. Aunque esto es lo que nos permite que cuando simplemente oprima Enter, 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 con eso ya aplicó 3 asistencias de 3 estudiantes que estuvieran apareciendo, ¿sí? Agilizando el proceso. Entonces tiene sus pros y sus contras. Si quisiéramos que cualquier tecla que sea un fallo, que no sea P explícitamente, sea considerado como falta, pues esto lo estaríamos cambiando a false. Ya son las políticas de cómo queremos que se ejecute la aplicación. Es bastante válido. Y como nosotros estamos llevando a cabo la lista porque queremos que sea permanente lo que está aquí llevándose o recabándose, pues tenemos que abrir el archivo con el nombre que nos solicitó el usuario. Para eso está el out. Y empezaremos con el comando setw. Setw indica que no importa que ocupe menos caracteres lo que estemos imprimiendo a continuación de setw,
él va a reservar 6 cajones de caracteres. Y pues clave nada más ocupa 5. Perfectamente entra. ZW40 va a reservar 40 espacios de caracteres y ahí se va a escribir estudiante. Y en ZW10 va a reservar 10 y va a poner estado. Entonces estaremos formando una especie de columnas. Después de esto tenemos un comando que es set fill, en el cual estamos indicando que vamos a reservar 57 espacios y estos van a ser rellenados con un guión. ¿Sí? Entonces esto es lo interesante, y después de que se pinte esa línea vamos a volver a configurar setFill como espacio en blanco para que no tengamos una afectación a futuro. Y bueno, pasamos al for y entonces por cada estudiante se va a imprimir. Igual se tiene que respetar los ZWs, ZW6 la matrícula, ZW40 los nombres con los apellidos y luego este selector. Si la asistencia está en true, se escribe presente, y si la asistencia está en false, se le pone falta. Es todo lo que requerimos. Ya esto ya es código que ya fue añadido. Y vamos a guardar y vamos a compilar. El detalle de este código, pudiéramos decir que es lo siguiente. Vemos que en G hay geometría, pero no hay ningún grupo, ¿no? Entonces, echo a andar el código y me dice archivo grupo txt está vacío. De hecho, ya existe, ya se acaba de crear, pero pues no hay ningún estudiante. Si ejecutamos este archivo, vemos que en efecto está vacío. Entonces, vamos a agregar un estudiante, que es lo que nos está indicando. Vamos a poner matrícula 001. Nombres, Andrea. Apellido, Zavala. Sería nuestro primer estudiante. Vamos a agregar un segundo estudiante. Matrícula 002. Benito Yáñez. Vamos a agregar otro estudiante más. Matrícula 003. Carlos Scholl. Bien. Si abrimos el archivo grupo, tenemos aquí a Andrea, a Benito y a Carlos. Ya están. Ya fueron pasados a un archivo. Pero nosotros queremos el pase de lista. Este pase de lista le vamos a poner la fecha del día de hoy, que empezaría con número, y vemos que pues no hay ninguno que inicie con número. Entonces, pase de lista, ingrese el nombre, sería 2022 05 18 POO, programación orientada a objetos. Enter. Entonces nos dice, indica si está presente o si está faltando. Aquí me está haciendo falta también un enter porque pues se ve mal. Entonces, ya que se está probando, me estoy dando cuenta que aquí me está haciendo falta un enter. ¿Sí? Nosotros tenemos que hacer interfaces que sean agradables y entendibles a nuestros clientes, y esto no cumple. Luego vamos a tener, se aplica el presente por omisión, oprimir enter. Y acá está pegado ya el primer estudiante, lo cual significa que también me hace falta otro enter. Lo guardo para que en la siguiente ejecución ya esté funcional. Y vemos que Andrea Zavala me pide el estatus. Vamos a poner presente. A Benito le vamos a poner faltando. Y a Carlos Scholl le vamos a poner presente. Me dice el pase de lista se ha finalizado. ¿Cómo lo comprobamos? Aquí aparece 2022 18 PO. Y el haber puesto los ZW, vemos que nos coloca columnas, clave, estudiante y estado. ¿Sí? Esto ya tiene una estructura de pase de lista. ¿Qué podemos hacer? Vamos a finalizar el programa. Nos pide una tecla para concluir y vamos a volver a ejecutar. Aquí ya no nos dice que el grupo TXT no existe, sino nos dice registros de estudiantes encontrados 3.
Pero ¿qué podemos hacer? Vamos a agregar un estudiante más, la matrícula 4, que sería Diana Torres. Y vamos a proceder al pase de lista. Vamos a ponerle igual 2022 05 18 PO y vamos a ponerle aquí actualizada. Ya nos maneja indicar si está presente, aplica presente por omisión, enter. Vamos a ver si es cierto. Andrea Zavala vimos que sí está, pero el enter por sí mismo no nos está aceptando en C++ esta cláusula. Entonces sí tenemos que ponerle una P. Es una de las características que vamos a ver con diferencia con Java. En Benito Yáñez, vamos a poner, estábamos diciendo que tenía falta. Carlos Scholl está presente y Diana Torres ya está presente. Entonces, si nosotros revisamos la lista actualizada, vemos que aparece Andrea presente, Benito faltando, Carlos Scholl presente y Diana Torres presente. Y con esto nosotros ya tenemos un programa que maneja archivos de salida y un archivo donde él está configurando sus valores con permanencia. Y esto es bastante útil. Y al menos en C++ sería todo.